Bueno, mucha información como es habitual en el día de hoy. Pero yo voy a hablar de algo que en realidad me preocupa y lo vengo diciendo ya desde hace bastante tiempo. Es más, lo decía el año pasado en este mismo programa, en este mismo horario, por este mismo medio. Por eso mi editorial de hoy yo lo titulé "Por este camino ya transitamos Milei". Queda claro que Massa, en suma el gobierno de Cristina, no tiene idea de cómo controlar la economía manifiesta en un dólar desenfrenado que hoy en un momento determinado superó los 490 pesos, 491 en algunos lugares del interior del país, 495, después se aquietó un poquitín. Bueno, y una inflación del 8,4%, que nosotros veníamos diciendo que iba a ser de este tenor, excepto justamente el viernes de la semana pasada, cuando el INDEC dio su número de inflación, que algunos economistas que conocen y mucho me decían: Norberto, estás exagerando un poco. Pegale al 8, más que nada, pero no va a superar el 8. No me daban los números, pero como dije antes, ¿no? Uno aprende de los demás. Dije entre un 7 y un 8 más cercano al 8. Bueno, la verdad fue el 8,4%. Y en este caso, yo creo que además, por todo lo visto en mayo, y ahora sí me atrevo a decir que se va encaminando más vale a 2 dígitos, que a poder controlarla con estos parches que se vienen poniendo en estos casi 4 años de gobierno kirchnerista, y ahora obviamente se le suma el plan Durar, ¿no? Son manotones de ahogados, mientras la pobreza sigue escalando de manera bochornosa, que nos duele a todos los argentinos, en esta Argentina precisamente, que lo tiene todo en materia de alimentos, menos ideas. Y además tampoco hay espíritu de sacrificio, en general, de los argentinos. Aún así, Sergio Massa no cesa en su ambición de ser el candidato único a presidente por la coalición gobernante. Desde este mismo espacio, desde Juntos, nuestro programa de opinión, con 11 años en el aire, siempre, desde el día 1, nosotros bogamos por la necesidad de oxigenar la política, incorporando nuevas figuras con nuevas ideas que nos expliquen de alguna manera cómo salir de este atolladero que hoy es grave como nunca, pero que es más de lo mismo y que hemos vivido en tantas oportunidades los argentinos en varias décadas atrás, ¿no? Un atolladero en que nos metió ahora peligrosamente el kirchnerismo en sus 16 años de gobierno. Dilapidaron durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner todo lo que se había logrado gracias a la soja, gracias a las exportaciones. Era un momento de esplendor de la Argentina en esa primer y segunda presidencia de Cristina, pero dilapidaron los fondos. Esto hace el populismo cuando no tiene ideas. Regala lo que no es propio y se apropia de lo que no es de ellos. Pero miren, no con voluntarismo ni por imposición, sino es con consenso. No hay otra forma en democracia. No debemos olvidar jamás que la República se asienta en 3 poderes fundamentales: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Ya lo saben, porque lo repetimos habitualmente y ustedes ya lo están sabiendo. Pero aparecen de pronto ideas que se presentan como una novedad. Y depende de cómo sean dichas, con mucha efusividad, es como a algunos les llama la atención. Miren, 2 economistas
Cavallo y Milei ofrecen viejos fracasos, como si fueran propuestas innovadoras, mas no lo son. Motiva esta reflexión el documento respecto a la dolarización que propone precisamente Javier Milei, que autoposicionándose como líder mesiánico y aprovechándose de argentinos desesperados por la situación económica, confunde la sociedad con recetas viejas que ya fracasaron en nuestra economía. Hoy hablan de que existe una bomba económica que va a explotar nuevamente y algunos de extrema derecha la desempolvan trayendo al presente estas viejas recetas que, insisto, ya fracasaron. Ayer fue convertibilidad, hoy dolarización. Su fase superior y los rostros son Domingo Cavallo y Javier Milei. Nadie puede dudar de la capacidad que tienen como economistas. Mas me parece que se olvidan de pensar en que esto es Argentina. La lectura de temas relatada por actores que vivieron crisis del 2001, las medidas tomadas por la salida explosiva de la convertibilidad de Cavallo, que es precisamente la fase penúltima a la dolarización, bueno, fue un plan que atrajo a mucha gente que venía de la hiperinflación. No estamos ahora en hiperinflación y estaba preparada en aquel momento para soluciones mágicas. $1, $1. Bueno, llegamos a emitir dólares vía convertibilidad. Esto frenó la inflación y sirvió además para dar legitimidad al voto cuota. A la vez la gente quedó de rehén de ese mecanismo. Hay que revisar la historia. A los entusiastas jóvenes sub 35 hay que comentárselos. O pueden recurrir incluso a sus mayores, cercanos, aquellos en los que confía. Padres, tíos, hermanos mayores, para que le cuenten lo vivido. Los hechos demuestran cómo nuestra economía fue perdiendo productividad, competitividad, retraso cambiario, desacople con otros países y cómo perdió el portafolio ante la crisis de tequila en México, el vodka ruso y la caipiriña brasilera. Bueno, esto lo vivimos, donde las empresas no podían exportar. Se subsidiaba el trabajo extranjero, aumentaba el desempleo nacional, se generaba duplicación de deuda en dólares, los servicios se dolarizaron, más la inflación americana se sumaban, privatizaciones masivas rápidas y sin controles, con el argumento de que era achicar el déficit público. Y la deuda pública, la que siguió aumentando, y la financiación que necesitó el modelo perdió el mercado espontáneo por el festival de bonos y quedó prestamista hasta última instancia, donde aparece, como siempre, ¿no?, el Fondo Monetario Internacional. Ese cuco que muestra el kirchnerismo como tal y que en realidad es un enorme salvavidas y no de plomo el que nos permite y nos permitió salir de tantas crisis, ¿no? Duró artificialmente la convertibilidad hasta que el organismo internacional financió. El día que dejó de hacerlo terminó de la peor manera. El país y la convertibilidad explotaban. Esto es bueno para recordar a muchos y enseñar a los jóvenes que todas estas medidas fueron una mala respuesta a las crisis. Pero las preguntas siguen. Lo grave no es que estemos contando historia. Pareciera que hay grupos económicos con Cavallo y Milei a la cabeza que quieren reeditar esta vieja experiencia. Y no es con efusividad
ni con gestualidad desmedida, ni mostrando los puños como que voy a derrotar. No es así. Milei plantea desde su anarcoliberalismo desaparición total del Banco Central, renunciando a una política monetaria como actúan todos los bancos centrales de países que son serios y de cualquier ideología, da lo mismo. Mas no dice de dónde saldrían casi los 37 o 40 mil millones de dólares que se necesitan para ese proyecto, para esa transición. Entonces queda todo como una cosa muy linda, muy grata. Hasta algunos, los otros días, jóvenes que no entienden demasiado de la cosa, pero que se entusiasma con esa actitud rockera de Milei, me decía, pero de aquí en más vamos a vivir en dólares, como en Estados Unidos, vamos a ganar en dólares. Sí, hermano, pero ¿cómo es el resto de la economía? Porque ahora se emitió, por ejemplo, un billete, finalmente, de 2.000 pesos, ¿no? Le agregaron ahí 2 próceres. No sé por qué, lo cambiaron a los animalitos por 2 próceres. Y está bien rendir homenaje a gente que ha construido la Argentina. Pero lo que está mal es que esos 2.000 dólares son escasos 4 dólares. Perdón, 2.000 pesos argentinos son escasos 4 dólares. O sea, la nada misma. Y esto de tratar de dolarizar cuando hoy el Banco Central de la República Argentina tiene sus reservas agonizantes, plantea el Estado a su mínima expresión o su negación total. O sea, no tan calvo para que se le vean los sesos, Milei. Plantea ventas de órganos humanos, convirtiendo al ser humano en una mercancía que se puede fraccionar. Además de no impedir relaciones entre hermanos, por ejemplo. Son expresiones del propio Milei, yo no estoy inventando nada. Recorran y van a ver qué es lo que dice. A mí me parece que se fue a la banquina. Milei y las corporaciones que lo sostienen plantean achicar al mínimo el Estado público democrático, es decir, la política, sustituyendo ese espacio por corporaciones, porque si no decide el poder democrático, deciden los poderes concentrados. Alguien decide siempre. Milei propone el anarcoliberalismo, donde el zorro en el gallinero se come las gallinas en nombre de la libertad y la ley del más fuerte, proponiendo un darwinismo social, la selección del más fuerte y el descarte del más débil. Al menos esa es la lectura que se le puede dar. Milei propone la mano invisible del mercado para resolver sus propios fallos, estando demostrado que el mercado es un muy buen instrumento de acumulación de riqueza, pero es muy mal asignando y distribuyendo socialmente. Y esto en Argentina es así, y no pasa en otros países, pero no tienen los mismos problemas que nosotros. Es allí donde debe intervenir el Estado como regulador. Milei propone convertir a la Argentina en un punto de mercado del mundo globalizado y no de construir una sociedad y una nación. No es así. Argentina es una nación. No es un instrumento de la economía global. Es un país, Milei. Milei, en nombre de la escuela austríaca de Friedrich Hayek, un teórico de doctrinas que ya fracasaron, son el Vaticano de las ideas fantásticas de esa escuela llamada Mont Pelerin. Pelerin, en realidad. Mi francés no es bueno. Milei quiere integrarse al mundo y al comercio internacional, pero ciegamente, cuando en el comercio internacional el 80% es administrado y se realizan intrafirmas subsidiarias, etc., y quiere comerciar
como bobo, como, digo, a tontas y a locas, para decirlo, para que no sea un término ofensivo, con reglas distintas donde el fracaso obviamente está asegurado. La oposición responsable tendrá que explicar desde la razonalidad cuál es el plan integral con objetivos e instrumentos que reviertan la decadencia argentina y sustituir el camino fácil de endeudamiento crónico con aumento geométrico de deuda externa que cada cierto tiempo en la Argentina genera crisis de balanzas de pago, inflación y achicamiento del Estado. Esto es una política de Estado que se tiene que hacer en la suma de las ideas y en torno a una mesa. Es el diálogo, no es otra forma. Debemos cambiar la matriz productiva, profundizar la sociedad del conocimiento, utilizar talentos para la investigación que desarrolle una sociedad armónica y donde el federalismo sea el instrumento de equilibrio, gran ausente hoy día en la historia argentina, siempre en realidad. A todo el mundo en campaña le gusta hablar de federalismo. A la hora de la verdad se olvidan y se convierten todos en unitarios. Y como venimos advirtiendo desde este espacio, ¿no? De nada vale ocupar el sillón de Rivadavia si no se tiene el apoyo de las cámaras por estar en minoría. Un solo hombre, un Mesías, de ninguna manera puede resolver, ni en este ni en ningún país, las cuestiones de Estado. Y en este, bueno, menos que en ninguno, quizás en el estado en que estamos en este momento. Digo, no hay forma si no se tiene apoyo de las cámaras por estar en minoría. Y lo que va mostrando hasta ahora el panorama es que unitariamente los medios de comunicación, las empresas encuestadoras, miden la proyección de los candidatos de todos los sectores, teniendo en cuenta la provincia de Buenos Aires, con su cono urbano bonaerense incluido, y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Es cierto, allí está el 40% del electorado, pero el 40% ese ya está dividido ideológicamente, lo cual significa que Milei, tan solo con elevar su posición en ese ámbito geográfico o geopolítico de la Argentina, no alcanza. Lamentablemente en la República Argentina, nosotros, los ciudadanos comunes, no vamos a aprender nunca. Miren, miraba ayer una encuesta hecha en la calle, en realidad sin ningún tipo de tecnología ni estructura como se deben ser. Yo, con todo el respeto que me merecen los encuestadores, esto fue nada más ni nada menos que un movilero de un medio, ya ni recuerdo cuál, que salió a la calle y preguntó: ¿a quién votarías? Y la verdad, que más allá de las intenciones de unos y otros, la mayoría dijo no tengo idea. La mayoría dijo no conozco nada de política. Y ese es un error, porque después nosotros, los ciudadanos, nos paramos en un pedestal con el dedo acusador y decimos, pero estos que están allí son los que pusimos nosotros. ¿Por qué? Por no querer saber nada de política, por no escuchar. Nadie tiene que ser politólogo para poder votar, para emitir su voto. Tiene que pensar, tiene que pedir de alguna manera el currículum de cada uno que te están pidiendo el voto. Tienes que analizar si es alguien que ya ha estado gobernando en distintos lugares, ya sea en el poder legislativo, en los poderes ejecutivos, en el municipio de tu ciudad. A ver cuáles son los casos de éxitos que ha tenido. Y en función de esos casos de éxitos, ver si le otorgás tu voto o no le otorgás tu voto. La realidad es que debemos comprometernos todos los argentinos. Yo di mi posición respecto de lo de Milei porque, a pesar
de que creo totalmente y coincido totalmente con él en que las empresas que hoy están en el Estado y que son absolutamente deficitarias, como Trenes Argentinos, 3 millones de dólares diario pierde, como Aerolíneas Argentinas, que hay que vivir subsidiándolas. Los pobres subsidian a ese tipo por ejemplo, aerolíneas que no la usan, los trenes por ahí la usan, pero un sector determinado. Porque recuerden ustedes, cuando Menem decía, ramal que para, ramal que cierra, cuando estaba en confrontación con la dirigencia del personal de ferrocarril. Bueno, esta es la realidad. Yo digo, Milei todo esto tiene que saberlo. La economía, lo he dicho en este programa hasta el cansancio, y lo saben todos los economistas además, depende de la política, de la decisión política, no es solo economía. Uno puede tener las ideas más brillantes, pero si no hay una actitud política para que esas ideas se lleven adelante, están condenadas al fracaso. Y esto es lo que nos ha venido pasando hasta ahora. Fíjense, todo el mundo habla de que las tarifas están atrasadas, que hay que regularizarlas, y ahora va a ser otro cachetazo enorme para los ciudadanos. ¿Y por qué? Porque antes no se quiso hacer progresivamente cuando debía hacerse, por demagogia, por populismo, por decir, viste qué bien que vivís. Es lo mismo que en la en el caso de la convertibilidad, en la primera presidencia de Menem, cuando nos íbamos, di cuenta de esto esta semana pasada, nos íbamos todos a Miami, y deme dos, y dale que va, y el dólar 1 a 1, todo fenómeno la convertibilidad. Ahora estamos pagando las consecuencias. O sea, la famosa frase que muchos utilizan, ¿no? La fiesta ya pasó, ahora hay que pagarla. Y es lo que estamos haciendo. Y lo peor es que la mitad de los argentinos la está pagando sumidos en la pobreza total y absoluta, sin ningún derecho de ninguna naturaleza. Entonces, Milei, lo importante es que hay que dialogar con la oposición, y sobre todo cuando estás en minoría absoluta, por lo que se viene viendo precisamente en estas elecciones, y la tenés que tratar peyorativamente de casta, acusando a todos sin excepción de ladrones. No todos son ladrones. No todo es la casta. Hay que dialogar y hay que poner las cosas sobre la mesa. No es con voluntarismo ni recetas fracasadas que nos trajeron hasta este deplorable lugar que surcamos los argentinos. Tampoco es con imposición. No va a ser por decretos que se puedan resolver las cosas, porque para eso elegimos nosotros los representantes del pueblo, que son los diputados, y para eso elegimos a los senadores, que son representantes de los estados en los que vivimos nosotros, de las provincias. Entonces, no es un reinado de ninguna manera. No existe el Mesías Salvador. Jóvenes, no existe el Mesías Salvador. Les hablo con todo respeto, porque yo creo enormemente en la juventud. Pero también, alguna vez nosotros que peinamos cana fuimos jóvenes y nos vendieron un boleto. Y ese boleto es el que hoy todavía estamos pagando. O es con todos, o será un nuevo fracaso que la sociedad, cuando despierte, quizás no vaya a tolerar, pero tal vez sea tarde. Y de nuevo, otra vez, volver a empezar, no me parece.